hace cosa de un mes atrás, un poco menos, le hice una entrevista a un chico con el que trabajé acá en el restaurante, que es coach, en relación a esto de las emociones y la alimentación, porque me cayó un dato muy interesante de la mano de un nutricionista del Hospital Fernández, que hasta el 80% de la gente que acude para hacer un tratamiento, ¿no? Un seguimiento nutricional, se da de baja, digamos, no vuelve al nutricionista. Entonces, es un dato que me llamó mucho la atención porque normalmente los que pensamos en nutrición pensamos en si está bueno comer esto, si no está bueno comer lo otro, si esto tiene toxinas o si esto, ¿no? Y, digamos, creemos que alimentarnos bien se basa en tener ese conocimiento. Pero claro, frente a un índice, a una tasa de deserción tan alta, estoy viendo que hay otros factores que tienen que ver con la intimidad entre el comensal, digamos, y su alimento, ¿no? Vos sabés que la alimentación es uno de los hábitos más antiguos que tenemos y por ende es uno de los hábitos más difíciles de transformar. Entonces, digamos, un poco como mi escuela está haciendo salirme de estudiar si hay que comer o no lácteos y ir medio paso antes, sobre la cabeza del que está yendo hacia la heladera, ¿no? Un buen punto. Y entonces que vos escribas este libro es como, pero es justo, porque estás hablando de cómo estamos condicionados culturalmente, porque no crecimos en un contexto natural, no crecimos rodeados de árboles y de otros monos, crecimos rodeados de comerciales, McDonald's, colores, logos, y con una presión cotidiana, descomunal, y nuestro poder cognitivo está hecho a medida de eso. Entonces, de alguna forma, esto es como nutrición. Esto es como una llave que abre una puerta hacia la libertad. Absolutamente, sí. Mira, lo que estás diciendo es precisamente el meollo del libro. Te escuchaba hablar en el comienzo de tu explicación, decías que te gustaba entender por qué, o te gustaría seguir explorando el por qué hay tanta deserción en aquella gente que intenta planes de alimentación saludable, que comienza a ir al médico o al nutricionista y el 80% abandona. Y hay muchas razones para ello, y las razones básicamente están acá, en la cabeza. Y es justamente qué hace a la persona tomar una decisión de ir a una heladera, y no necesariamente qué hace una persona desertar de ir al médico. Es decir, ese paso más hacia atrás que propones es el mismo que con Diego Sivori proponemos en el libro nuevo y que en general es parte de nuestro trabajo. Y te podría decir que hay muchas razones por las cuales la mayoría de la gente deserta de un intento de abordaje clínico o terapéutico o asistido de comer mejor. La primera de las razones... Perdóname, sí, eso es una muestra sí, de algo que en realidad también es más grande y que tiene que ver con el individuo que no acude a un nutricionista, pero también quiere cambiar su vida. y deserta en sus propios planes. Exacto. Es decir, dice, el lunes empiezo la dieta o el lunes empiezo en el gimnasio y al final no empieza nada, lo posterga para el próximo lunes.
Hay muchos factores. No voy a empezar por los más íntimos del cerebro de cada uno, sino voy a empezar por algunos que me resultan más escalofriantes, te diría yo, porque hacen a la sociedad de consumo en la que estamos viviendo. El factor por excelencia es la enorme presión social que hay de exigencia estética, en donde vos podrías creer que como existe una exigencia estética descomunal, todos tenemos que estar delgados, lindos, atractivos y además ser felices y mostrarlo. Y las redes sociales son un combustible para alimentar esta especie de presión social. Y paradojalmente vos podrías decir, bueno, pero eso sería una de las razones clave para que la gente no deserte. No, porque es tal el nivel de presión que se genera un abismo enorme entre quién sos y quién deberías ser. Entre el peso que tenés, tu estructura corporal, tu aspecto físico y el que deberías tener por toda la incorporación cultural de ese estereotipo. Ahí voy al cerebro, ¿no? El cerebro quiere lograr objetivos. Nacemos con un cerebro que tiene, como vos me hablabas fuera de cámara hace un rato, uno de los circuitos cerebrales de origen es el de buscar logros, buscar metas, alcanzar objetivos. Desde que somos bebés, cuando nuestra mamá nos hace el avioncito, un día, aproximadamente entre los 9 y los 10 meses de edad, le sacamos la cuchara a mamá. Pero para comer más, no. Para empezar a dominar la interacción con las cosas, la conducta instrumental, el impacto sobre el ambiente y sobre los demás. Esas cosas que hacemos, lo de desarmar juguetes, lo de intentar agarrar el gato o el perro de nuestros padres a ver si es nuestro o se escapa, esas cosas tienen que ver con un circuito que se llama circuito de autosuficiencia o circuito de logro, una motivación universal humana que una vez encendida a esa corta edad no se apaga más. Es la razón por la cual queremos estudiar, crecer profesionalmente, casarnos, tener hijos, ampliar la casa, viajar, o sea, todo tipo de metas. El cerebro puede medir las metas. Sí, el cerebro puede medir las metas cuando son claramente diferentes respecto del hoy. Es decir, quiero una casa de 2 ambientes. Y yo tengo un departamento de 1 ambiente, un departamento de 1,92 ambientes. Entonces ahí hay una diferencia mensurable que al cerebro humano lo lleva a poder decir, estoy de acuerdo con esa meta, la puedo ejecutar. Cuando una persona tiene que bajar de peso, cambiar su forma física, tonificar su cuerpo, etc., las cosas no suceden de un día para el otro. Entonces, cuando la meta es por escalones tan pequeños y es gradual, ese objetivo que uno quiere lograr le resulta muy diferente a lo que es uno hoy. Y ese abismo de diferencia, más teniendo en cuenta, como yo decía hace un rato, la enorme exigencia de cómo deberíamos ser, genera un desaliento enorme. Porque vos no te planteás como objetivo, hoy peso 90, voy a pesar 89 dentro de 2 semanas. No, vos querés pesar 82 dentro de 2 semanas. Y al no poder lograrlo, y al darte cuenta de que no podés lograrlo, te frustrás. La frustración, la segregación hormonal que un cerebro genera cuando no lográs el objetivo, que son catecolaminas, glucocorticoides y todos factores estresantes que te desalientan e internamente te desmotivan y te hacen perder esa motivación intrínseca que en algún momento tenías, desvirtúan el objetivo. Entonces, en primer lugar, la sociedad tan exigente nos lleva a plantearnos metas desmedidas. No voy a bajar 1 kilo en una semana, voy a bajar 10 kilos en una semana. Y eso es imposible. O es posible si te morís de hambre, la pasás mal, entras en shocks de hipoglucemia, lipotimia y otras cosas más. Y obviamente eso no es saludable.
Entonces, refuerzo la idea de que, en primer lugar, la enorme exigencia de esta sociedad lleva a que los circuitos que funcionarían bien si nos planteáramos metas naturalmente concebibles y ejecutables, no funcionen bien porque las metas son inalcanzables y terminamos desvirtuados y desmotivados de origen. No porque no podamos plantearnos objetivos, sino porque son excesivamente exigentes. Ese es el problema número uno de que no haya continuidad en un plan de alimentación saludable, seas obeso, con sobrepeso o no, o en un plan deportivo, seas deportista o no. Tenemos una enorme exigencia social y eso es algo que en Argentina además está exacerbado. ¿Y sabes cómo se manifiesta? ¿Qué otra arista encontramos que da cuenta de esta exigencia? Nuestra conducta con los alimentos. El 80% de lo que comemos, Ezequiel, y se los cuento a todos los que nos están mirando, el 80% de lo que comemos son productos industriales ultraprocesados. Esto es terrible. Somos en Latinoamérica el tercer país, después de México y de Chile, en comer ultraprocesados. Todo lo que son alimentos congelados, listos para meter en el microondas, o productos prefabricados para calentar y consumir de inmediato, o snacks no saludables como papas fritas, golosinas, repletos de carbohidratos, grasas, azúcares y sales en exceso, comida de fast food, de hamburguesas que en exceso es Fórmulas animal. que están totalmente desreguladas aparte. O que aún estándolo, sí, hay desregulación, pero aún cumpliendo con cierta regulación, las comemos en exceso. Entonces, si vos te comieras una hamburguesa por semana de una cadena de comidas rápidas, no te pasa nada. Pero la gente no come una por semana, come 3, 4 veces por semana ese tipo de comida. Y aún si no la comen 4 veces por semana, compensa la mala alimentación comiendo 2 veces por semana comida rápida, más snacks, más eventos en los cuales sobran los panchos, las bolitas de maíz amarillas, para no dar nombres propios, los palitos esos llenos de grasas, comemos en abundancia maní con mucha sal, etcétera, ¿no? Y todos estos ultraprocesados, ¿sabes en qué cantidad los comemos? 185 kilos por persona, por año. Es un montón, es una barbaridad. Gaseosas. Los argentinos superamos a los norteamericanos. Tomamos 145 litros de gaseosas por año, por persona. Esta arista muestra, es evidencia mensurable en la industria, en la economía, de esta sociedad exigente. Pero vos me dirías, pará, si sos exigente con lo estético, ¿por qué me decís que es una arista y una evidencia? Porque los ultraprocesados no solamente te venden que estás comiendo mal, te venden que estás comiendo bien. La industria quiere que comas lo que se produce en la industria. Consecuentemente, el marketing de la industria va a lavarte la cabeza para que vos asocies esa comida con lo valioso, lo positivo y lo reconocible de pertenecer a una sociedad. Eso me parece atroz. De estar con amigos, wow, juntate con amigos y come esto. O al revés, no descuides tu silueta, comprá este producto light. Enorme porción de los ultraprocesados. Acercate a lo natural, tomá agua saborizada. Fulanita, o comé yogur menganito, o probá el postre en su versión light. Las mujeres ya no nos cuidamos como antes, los hombres se cuidan, dicen las publicidades, y están extorsionando a ambos sexos. Al hombre que se empieza a cuidar comiendo ultraprocesados light, y a las mujeres que cuídense como siempre. Pero aparte, a todo esto se le suma el agravante de la aparición del neuromarketing. La palabra neuromarketing es muy evocativa.
Y tenés razón. Yo diría la aparición de las neurociencias aplicadas al marketing. Por las dudas, porque hay veces que algunos autores dicen que hacen neuromarketing y no lo hacen. Es una delgada expresión semántica que si querés después la charlamos. Pero las neurociencias aplicadas al marketing, como vos decís, benefician justamente a las multinacionales que tienen las espaldas financieras para poder respaldar estudios que son costosos. Fíjate vos que son las grandes multinacionales de estos alimentos industrializados, ultraprocesados, los que consiguen hacer publicidad en tele, en radio, en revistas, en vía pública, gráfica, etcétera, y packaging que da en el clavo y activa el botón de compra, por decirlo de alguna manera. Como el viejo concepto de la publicidad subliminal, ¿no? Como que había imágenes, ahora todo es subliminal. Absolutamente todo. Y subliminal no es mágico o misterioso. Está ahí, adelante de nuestros ojos, como esta copa de agua. Lo que pasa es que no la vemos porque activa circuitos cerebrales que suceden por debajo de nuestro nivel de la conciencia. Entonces, comemos mal y no podemos comer bien porque a toda esta exposición de la sociedad de consumo, nuestro propio cerebro elige seguir en ella. No es que el marketing sea malo, que las empresas sean malas, qué malo es el mundo, no. Simplemente saben cómo dar en la tecla de la activación de ciertos circuitos cerebrales que todos tenemos, como el que te contaba recién de chicos, de querer lograr, motivarnos por un logro, etcétera. Bueno, si yo te preguntara, ¿por qué comes? La mayoría de la gente nos da una respuesta que es como porque tengo hambre, o eventualmente hoy ya se entiende y nos dicen como porque tengo ansiedad. Está bien, ahí hay un aspecto emocional valorado en el aspecto alimenticio. Se empiezan a cruzar procesos. La alimentación no es solo cosa de recuperar sales, grasas y azúcares que el organismo pierde con el metabolismo o el ejercicio o la actividad diaria, sino que es fruto de ansiedades, emociones. La sociedad lo empieza a entender. Pero hay muchas más razones por las que comemos. Por ejemplo, comemos para pertenecer a la manada. El cerebro es cortesía de cientos de miles de años de evolución. Nosotros estamos en una sociedad, como mencionabas al inicio, que nos expone a toda esta parafernalia y nos bombardea con avisos publicitarios, marketing, estrategias de consumo en el packaging, en las formas en las que vamos a shoppings y caminamos por las góndolas, etc. Pero nuestro cerebro es el mismo de hace 40.000 años. Entonces hoy, en una puesta en escena diferente, casi el mismo. Tiene muchos componentes. La evolución es tan lenta que, como vos decís, los recursos cambian muy gradualmente. Entonces nacemos con un pack, un portfolio de programas cerebrales que nos llevan a tomar decisiones, más que nada emocionales y motivacionales, que prácticamente no cambiaron en los últimos 40.000 años. Pero cambió que ahora lo podemos observar. Exacto. Y me gusta que lo muestra al libro, porque es justamente el esfuerzo que hacemos nosotros, vos, yo, Diego, todos los que estudiamos esto que nos pasa, para contarle a la gente y que pueda evitar tener estos automatismos de estos procesos cerebrales con los cuales venimos dotados de fábrica. Yo estaba tratando de argumentar que una de las varias razones que no sabemos, que responden a la pregunta ¿por qué comemos?, es queremos pertenecer a la manada. Y en este punto te voy a hacer una pregunta ilustrativa, ¿no?, que me va a llevar como un laberinto a que se entienda mejor. ¿Recordás la primera vez que comiste sushi? Sí. Bien, yo no la recuerdo, pero decime si no estoy equivocado. El sushi no es folclórico de nuestro país. No. No.
no es mapuche, quechua, ni cuom, ni nada de eso, es japonés. Y tengo la leve impresión de que comer sushi fue en algún evento en donde había una segmentación de clases sociales. Entonces era comer sushi porque era un evento medio top. Hoy tal vez se haya popularizado más, pero cuando empezamos en esta sociedad con el sushi, hace década y media, dos, había un tema de alcurnia, de intento de mayor jerarquización, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Te pasó lo mismo? Mi experiencia es distinta. Porque estás en el ambiente de la gastronomía, de chef, ¿no? Sí, yo estudié ingeniería en Los Ángeles. High five. Y porque él es ingeniero también. Bueno, igual después te voy a presentar, hacemos bien la presentación. Te decía que estudié ingeniería en Los Ángeles y vivía en mi habitación en la universidad, vivía con un japonés que era cocinero. Y bueno, acá tenemos un caso muy particular. Entonces él conocía la parte folclórica, pero creo que nuestra audiencia va a entender que la experiencia en su mayoría tiene que ver con esta cosa de me invitó mi jefe a comer sushi. Y bueno, pruebo el pescado crudo, aunque nunca en mi vida lo haya probado, para quedar bien. Voy a otro ejemplo. No sabes cuánto influye eso en la cabeza de los cocineros a la hora de crear. Eso que estás diciendo, sí, es impresionante cómo esos comandos te desconectan de la esencia de lo que estás manipulando, lo que estás... Exactamente, porque vos tenés que pensar más en la estrategia de clases que en tu actividad artística de hacer la comida. Uh-huh. Porque vos sabés que la sociedad no come por tu actividad artística, tal vez, sino más por la jerarquización. Lo mismo pasa con el marketing. Entonces, a eso voy. ¿Cuándo probaste la cerveza por primera vez? Eso hace mucho tiempo. Es más difícil. Sí. Eras adolescente, seguramente. Sí. ¿Y crees que te gustó esa primera vez? No. ¿El sabor de la cerveza? No, me acuerdo que al principio, que cuando era chico no me gustaba la cerveza. Bien. Ni a mí ni a nadie de los que nos están viendo les gustaba la cerveza la primera vez que la tomamos. Es algo que nuestro paladar no sabe bien, pero como uno la consume para pertenecer al grupo o al ecosistema de adolescentes y quedar bien y no estar excluido, termina siendo una pieza de pertenencia. En otros productos no alimenticios está muy bien ilustrado con lo que algunos personajes, como el comediante Capusotto, dice, que las zapatillas las compran algunos, aunque no tengan para comer, solo para quedar perteneciendo a cierta manada. Y por eso existe el concepto de, como dice Capusotto, alta llanta, ¿no? Que todos quieren ver qué zapatillas tienen y se comparan con eso y solo son aceptados en el colegio, como sea, con smartphones, piolas, celulares que llamen la atención o zapatillas que sean aceptables. Bueno, esa es una de las razones por las que comemos. Y no sabemos que tenemos esa razón que nos impulsa a alimentarnos. Entonces, cuando el marketing dice, probá este producto, que es bueno para la salud si querés adelgazar, o si querés mantenerte con tus amigas en la línea de lo saludable, o si querés ser un tipo con tal estilo de vida, te están vendiendo no la comida en sí misma, sino la promesa de una pertenencia a quienes se cuidan, a quienes tienen una clase social superior o a quienes tienen amigos de tal estilo de vida. Entonces, la comida nunca es la comida en sí misma, que es inquietante porque solo conociendo los procesos cerebrales, aunque no estudies neurociencia, si alguien viene y te los cuenta, ya empezás a decir, epa, y los podés sacar del automatismo. La próxima vez que veas una publicidad, y voy a ir a otro ejemplo que no sea de comida, para ver cómo esto está funcionando todo el tiempo. Las mujeres son lamentablemente un segmento muy vapuleado en la publicidad de productos de limpieza, que están tremendamente dirigidos
a un cliché y a un prototipo de mujer que tiene que ser la que limpia o la que cuida a sus hijos. Cuando se vende un producto que evita el dengue, los mosquitos, la fiebre chikungunya o lo que sea, para poder rociarte, vos y tu familia, se le está vendiendo a la familia, no, se le está vendiendo a la madre, para que sea buena madre, y si no compra eso, ojo, ¿qué tipo de persona sos que no cuidas a tu familia de los gérmenes, de las bacterias, de la limpieza, de los virus, de las enfermedades, de los mosquitos, de las plagas? Sos una mala madre. Entonces ahí activas otro circuito, que es el de cuidado parental. Todos los seres humanos nacemos con un circuito de cuidado parental. Seas hombre, seas mujer, tengas hijos o no, querés asistir a tu familia o a los demás. Es un proceso que está antes que tu pensamiento, ¿no? Consciente. Bien. O por debajo. Bien. Ese es el punto. Si no lo sacás a la luz. Por eso digo que está desregulado eso. Porque sabiendo todo esto, es antiético que quienes se encargan del ciudadano, que es el gobierno, digamos, que nos representa, ¿no? El gobierno de turno, no estoy haciendo política por nadie. Digo, hablamos mundialmente también. Claro, quien se encarga del bienestar del orden social, si tiene esta información, debería apelar a todos estos mecanismos y transformarlos para la salud y el bienestar del consumidor y no de las empresas. Pero bueno, sabemos que cómo funciona el sistema. Es así, pero déjame argumentarte algo que te va a gustar. En este caso con Diego Sibori escribimos este libro, pero en mi libro anterior incluso yo manifiesto algo con lo que con Diego estamos de acuerdo. Nosotros no estamos en contra del marketing ni en contra de la industrialización de productos. Primero, el marketing es una forma sofisticada, institucional, de influir en los demás. Así como cuando yo soy chico se me activa ese circuito de autosuficiencia y de intentar llamarle la atención a mis padres para que me den bola, tal vez haciendo ruido, golpeando cosas o tentándolos y provocándolos hasta ver hasta qué punto reaccionan. El marketing es la forma sofisticada por la cual seres humanos se influyen mutuamente. Por otro lado, como ingeniero industrial que soy, tampoco estoy en contra de que se industrialice el alimento para que pueda llegar a poblaciones vastas, masivamente se alimente la gente y que la ciencia y la tecnología, que ha avanzado enormemente, es muy grato ver cómo puede producir a menores costos mayores cantidades de alimentos y servir más a la población. Lo que sí decimos es, hay un punto en el cual, como todo, ese punto puede pasarse y se pasa a exceder lo que es funcional y se transforma en disfuncional. Cuando el marketing explota tu sistema de cuidado parental, no para que compres algo que protege a tu familia, sino para que compres algo que daña a tu familia, ahí sí te pasaste de la raya. Entonces ahí decimos, el marketing y la industria con la que no estamos peleados sí debe observarse y sí debe quedar expuesta para ser una sociedad de consumidores más astutos, no solamente de diseñadores de publicidad y de packaging más astutos. Te cuento un ejemplo en el cual el circuito de cuidado parental puede explotarse de manera disfuncional en cualquier momento en el que vos no le podés decir que no a tus hijos cuando la publicidad se enfoca directo a los chicos para que coman y compren golosinas llenas de carbohidratos. En el mundo la obesidad es una pandemia. Hay 41 millones de niños menores de 5 años en el mundo con obesidad. Y lo digo mirando a la cámara porque esto para mí es muy serio. Estamos hablando de una Argentina entera de niños gorditos.
menores de 5 años. Y eso pasa, entre varias razones, por esto. Porque hay productos en los kioscos, en los supermercados, en la publicidad que bombardea a padres y niños, llenas de estrategias para que los chicos le tiran, le dicen mamá comprame, y la madre con el circuito de cuidado parental, asistencia, que el chico quede conforme, congraciarse con él, no verlo llorar porque no le das lo que querés, cedes a sus exigencias, a sus tentaciones y le compras ese producto. Y estoy hablando, por ejemplo, de esas golosinas que apelan a, esto te va a resultar muy gracioso, apelan a lo cachorril, es decir, a la ternura, a antropomorfizar los alimentos, darles formita, carita, ponerles mascotas, y de esa manera, tanto para el adulto como para el niño, baja un proceso cerebral de autocontrol y uno lo ve al alimento como cómico, agradable, más aceptado, y más aún lo ven así los chicos, que no adquirieron estrategias de inhibición de impulsos y no pueden diferir la gratificación inmediata. Entonces, ante un producto, todavía, que los adultos sí podemos. Entonces, ante un producto que no tiene una mascota y un producto que sí la tiene, no muchos. El chico quiere la mascota. Si no, no estaríamos hablando de todo esto. Claro. Y esto que vos decís, hay algo con lo que yo me peleo muchísimo, porque del grupo de gente que vea esta entrevista es un porcentaje mínimo en relación a la población en general. Y este material no es material exclusivo de un grupito. Esto debe transformarse en una revolución cultural y entrar en las escuelas primarias, porque un chico absolutamente tiene que saber todo esto. Absolutamente. Te imaginarás que con mi rol de ingeniero y de estudioso de los procesos cerebrales, yo tengo un bagaje teórico bastante sólido y después puedo hacer estudios experimentales y sustentar lo que explico con estudios de la conducta. Lo que tiene de bueno este libro nuevo es que Diego aporta una visión más práctica del nutricionista, en donde, como vos decís, explica cómo hacer en la práctica para compensar los excesos de los chicos en el colegio. Por ejemplo, un chico se enfrenta a su cerebro de pertenencia a la manada y no quiere quedar excluido de los demás. ¿Qué pasa si los demás llevan golosinas, barras de cereal, pebetes, facturas en sus mochilas y comen este tipo de alimentación no saludable, con papas fritas, hamburguesas en el comedor del colegio, y a él le pusiste la uva o la manzana en la mochila para que coma saludable? ¿Qué va a hacer el niño? No va a comer esa manzana o esa uva porque va a sentir que si no hace lo que hacen los demás, queda excluido de la manada. Vuelvo al tema de la pertenencia. Y los niños ven que saca la manzana verde y le hacen, lo digo graciosamente, bowling. En vez de bullying, le hacen bowling. Y el chico termina con la manzana que se le pudre porque nunca la saca de la mochila, o termina jugando al fútbol con eso. Porque no quiere llamar la atención ni ser el raro. Y eso pasa también hoy, adultos. Me como la uva, yo, saludable. Cuando vas a un asado y, por ejemplo, no querés tomar vino. Suceden esos mismos mecanismos que sucedían en el colegio con la manzana verde, hoy suceden cuando alguien quiere cuidarse, quiere ser distinto. La presión social. Me encantó. Acabas de decir la palabra que iba a decir hace un rato, o el término, presión de pares, presión social. Esa presión social es la que argumenta enormemente todas nuestras conductas. Fíjate que está presente de manera transversal por más temas que toquemos una y otra vez a lo largo de esta charla. Desde que hablamos de la exigencia estética, desde que hablamos de cómo comemos porque así comen los demás. Te la doy vuelta.
la de presión social, porque uno, digamos, presión social es una fuerza que se dirige en una dirección. En la otra dirección es condena social. Sí. No hay condena social frente a aquellos que presionan socialmente. Exactamente. Buen punto el que estás diciendo. Y no hay condena social sobre aquellos colegios que alimentan en los comedores a los chicos de una manera no saludable, porque todavía no hay una conciencia con una masa crítica de que eso no les hace bien a largo plazo y de que si los estás habituando de esa manera a comer desde niños, los estás exponiendo a ese tipo de alimentos y condicionando a premiarlos con postre si comen determinadas cosas, está generando una familiarización y un estilo de alimentación que se propaga en el tiempo generación tras generación sin un cambio de magnitud. Es dificilísimo. 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 Y por eso creemos lo que vos mencionaste hace un rato. Yo trabajo mucho con escuelas secundarias. No hablo un lenguaje de psicólogos del desarrollo, porque no soy psicólogo, entonces les cedo la posta que cuando se trata de hablar a los más pequeños o trabajar en psicopedagogía, intervengan otros profesionales. Pero yo trabajo mucho con neurociencia y psicología de la educación cognitiva, con la educación de colegios secundarios y universidades, para que ya desde una edad temprana cambien las estrategias de consumo, de relacionamiento y de entendimiento de estas cuestiones, que son preocupantes. Por ejemplo, 6 de cada 10 argentinos, 6 de cada 10 personas que nos están mirando en este momento, que vos y yo, todos incluidos, tenemos sobrepeso u obesidad. 6 de cada 10. Y sin embargo estamos, lo digo de una manera exagerada en el término, gordos pero malnutridos. Porque tenemos sobrepeso u obesidad por causa de esta mala alimentación, de ultraprocesados, de ansiedad, de no poder decir que no, de gratificación inmediata sin postergar la recompensa, porque nos cuesta, ya que la sociedad que nos estresa y nos deja ansiedad no nos permite demorar y tenemos una voracidad enorme, pero no comemos las cosas saludables. Comemos todos los alimentos que industrialmente tienen estabilizantes, edulcorantes artificiales por doquier, todos estos gelificantes, espesantes, todas estas cosas que en exceso nos hacen mal. ¿Me permitís darte un dato de color? Las gaseosas light, consumidas en exceso, vuelvo a lo mismo, no estamos en contra del consumo de gaseosas light. Al revés, decimos, antes de una gaseosa común, es preferible que la reemplaces por una gaseosa reducida en calorías. Incorpora hábitos más saludables. Pero si vos reemplazás toda tu hidratación, o sea, el agua, la hidratación que viene de frutas y verduras, o agua con gas, jugos naturales, las gaseosas light o no light en su justa medida, si vos reemplazás todo ese portfolio de ingreso de agua al cuerpo por gaseosas light, que es lo que mucha gente hace lamentablemente con esta exigencia estética y con esta exigencia de la presión del marketing, tu cerebro cambia la forma en la que procesa los estímulos azucarados y a tu cerebro le hace peor. Hay lugares de tu cerebro que tienen que ver con un circuito que se llama circuito de la recompensa, en donde se segrega dopamina, que es una hormona o un neurotransmisor, es una molécula química que se segrega cuando vos tenés satisfacción por ingerir dulces. Estos lugares del cerebro empiezan a cambiar la forma de segregar dopamina e interpretar el estímulo de lo dulce cuando vos exagerás con el consumo de cosas que parecen dulces y no lo son.
Y después, para compensar la falta de glucosa en el cuerpo, tu cerebro te lleva a comer exceso de glucosa y de azúcares en otras piezas de alimentación. Por eso hay mucha gente que se abarrota el organismo con gaseosas light, pero después no puede evitar comer postres y comer golosinas, porque el cuerpo se lo pide y termina teniendo más sobrepeso que antes. Porque el cerebro cambió la forma de procesar los estímulos. Es tremendo. Es un mecanismo muy, muy, muy complejo. Me parece genial, me parece muy estimulante. Este libro no lo leí, pero lo convoqué a Federico porque leí otro libro de él que se llama Mapas Emocionales, en que no hablas con el foco puesto en la alimentación, pero sí mucho en estos mecanismos primitivos, ¿no? Y creo que es un momento clave en la historia de la humanidad en la que para acceder a una mejor vida, a una mejor calidad de vida, es necesario que todos estos temas se empiecen a popularizar. Así que creo que sos un vocero de la nueva era. Y bueno, estoy súper agradecido de haber tenido esta conversación con vos. Muchas gracias, lo mismo digo, lo mismo digo. Y ojalá que tengamos algún día otra conversación. Con mucho gusto, va a ser un placer.